La Brianco, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, descubrió una banda que tenía una máquina para fabricar éxtasis en Chile. 3 detenidos, 120 días de prisión preventiva mientras se investiga el caso. ¿Cómo es posible que en Chile ya tengamos una máquina para fabricar este tipo de droga? Lo revisamos en el informe y luego lo debatimos aquí en La Chile. Verde, naranjo, fucsia, morado, amarillo y hasta azul, posiblemente todos los colores del arco iris. Eso sí, pastillas y polvos que eran utilizados, y oiga bien, para fabricar éxtasis. Hecho inédito, más aún en la zona central del país, máquina totalmente implementada, con engranajes y hasta piezas hechas a medidas, todo para fabricar sustancias ilícitas que van desde el éxtasis hasta la conocida droga Tusi. Esta máquina, al ser la primera máquina que estaba en proceso cuando se produjo el allanamiento y la detención de las personas, en Chile no se fabrica, ¿ya? Por lo cual se necesita importarla desde el extranjero, a lo cual viene trasladada vía courier a nuestro país, y en el cual acá en nuestro país ya la organización empieza a ensamblar esta máquina y empieza a la fabricación posterior, digamos, de las pastillas. 1.400 comprimidos que en esta oportunidad lograron ser desbaratados, pero es esa cifra algo muy por debajo de lo que va a escuchar a continuación. Y es que durante la investigación se logró determinar que la máquina fabricaba desde 30 a 40 pastillas por minuto, arrojando un total de 12.000 tabletas diarias. La banda logró fabricar alrededor de 192.000 dosis. Se estima que la ganancia ilícita fue sobre los 3.000 millones de pesos. Esta máquina es la primera que se incauta en la zona central, en la cual esta organización está compuesta por ciudadanos colombianos, venezolanos y chilenos, siendo su financista principal en la ciudad de Viña del Mar, el cual se logró su detención el día viernes pasado con alrededor de 1.400 comprimidos. Paralelamente, se hicieron allanamientos en la ciudad de Santiago y en Valparaíso y en Viña del Mar, donde se pudo incautar esta máquina que fabrica comprimidos de MDMA o éxtasis, en el cual se pudo desbaratar totalmente este laboratorio clandestino junto con los componentes y principios activos para la fabricación de estas pastillas. Laboratorio clandestino, que entre sus integrantes contaban con la presencia de colombianos, chilenos y venezolanos. La producción de drogas sintéticas se realizaba en la región metropolitana, de ahí en más llegaba hasta la zona centro. El financista se encargaba de distribuir las sustancias. Esta organización, al realizar estos comprimidos, ocupa ketamina para la fabricación de estas pastillas de droga de síntesis. Se logró dar con pequeños procedimientos de microtráfico de droga de síntesis específicamente, a lo cual durante la investigación se pudo llegar hasta el financista y obviamente también el laboratorio del cual fue desbaratado. En investigación aún queda la posibilidad de identificar más grupos o integrantes que de forma minoritaria comercializaban el producto, y es que la máquina con diversos cuños creaba y daba forma a comprimidos MDMA. Además se encontró MDMA en polvo, ketamina, tusi, clorhidrato de cocaína y clonazepam. Hecho que recuerda a la conocida Operación Aladino, oportunidad en donde el departamento OS7 de Carabineros logró desbaratar otro laboratorio clandestino. Esta vez se pesquisó la conocida droga de los dioses. Operativo que lleva ese nombre, ya que la policía se encontraba tras los pasos del apodado genio de las drogas. Operación Aladino, que logró desbaratar el primer laboratorio clandestino de fabricación y venta de drogas alucinógenas en Chile. La principal de ellas, conocida como DMT, apodada también como la droga de los dioses.
Fue en Antofagasta en donde se llevó a cabo el decomiso, laboratorio clandestino instalado en pleno hogar y que a cargo de un hombre de 22 años vendía la sustancia ilícita DMT, una poderosa droga alucinógena utilizada por tribus del Amazonas. Sus efectos van desde trastornos a visiones. Se logró ingresar al domicilio, incautando desde el interior de este inmueble el primer laboratorio de esta droga, con diferentes elementos propios para la elaboración y dosificación. Se logró en ese mismo lugar más de 13 kilos de la droga DMT, que si hubiese sido dosificado hubiese significado más de 270.000 dosis de esta droga que es sacada del mercado y que con este trabajo en el fondo se logra evitar que llegue a los consumidores. Laboratorio clandestino ha quedado al descubierto con ganancias que superan los 3.000 millones de pesos, y es que una máquina totalmente equipada y con piezas a medida producía una importante cantidad de comprimidos, hecho delictual que se suma ya a historias de producción conocidas. Era una verdadera fábrica no solo de éxtasis, sino que de dinero. El negocio era multimillonario. Ganancias de hasta 3.000 millones de pesos se calculaban y claro, cada pastilla cuesta, por ejemplo, 30.000 pesos. Fabricaban 30 pastillas por minuto, es decir, 900.000 pesos por... estamos hablando de 900.000 pesos por hora, o sea, 54 millones. En total, 54 millones por hora. Es increíble. 54 millones por hora, eso ganaba. Es una locura. 30.000 pesos por pastilla, ¿cierto? Y hacían 30 pastillas. O la Connie me baja la cifra. Me dice, ¿cuánto cuesta, Connie? O sea, lo que aparecía más o menos entre 10.000, eso es lo que han dicho todos los expertos, que valen desde 10.000 hacia arriba. Perfecto. Calcúlele 10.000 pesos la pastilla. 300 lucas por minuto. Imagínate el negocio redondo, rentable. Nos acompaña aquí en el estudio Claudio Rojas, abogado, y también Greti Hoffman, perito criminalístico. Muy buen día, ambos, gracias por estar con nosotros. Qué bueno verlos. Se ven bonitos los dos ahí. Lo extrañaba. Una linda dupla en el sector derecho del estudio. Quiero saludar de inmediato a don Francisco Silva, subcomisario de la Brianco, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Que la verdad se lucieron porque cae la que creo yo es la primera máquina para fabricar éxtasis. ¿Cómo está, subcomisario? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, Eduardo. Lo escucho un poquito bajo, subcomisario. Felicidades por el trabajo que hicieron. ¿Cómo logran desbaratar a esta banda en la que hay 3 personas imputadas? ¿Cómo se dan cuenta que tienen una fábrica a través de esta máquina para hacer éxtasis? Sí, bueno, en virtud de una investigación de alrededor de 5 meses, en conjunto con la Fiscalía Regional de Valparaíso, se logró, en virtud de distintas técnicas de investigación otorgadas por la Ley 20.000, se logró la desarticulación de esta organización criminal, en donde se integraba mayormente personas de nacionalidad colombiana, chilena y venezolana. Ya. Cabe destacar que estas personas todas tenían su labor específica en esta estructura criminal. Subcomisario, le voy a pedir algo. Acérquese al teléfono, porque está muy lejos. Acérquese un poquito más. Ahí, cuénteme hasta 2, hasta 3. 1, 2, 3. Ahí lo escucho mucho mejor. Quédese ahí, lo veo, le reconozco la cara ahora. Está perfecto, subcomisario. Entonces, me dice que hay extranjeros involucrados. ¿Un colombiano? Sí, personas colombianas, venezolanas y el financista de esta operación de drogas, que era un chileno. Esta máquina que fabricaba éxtasis, ¿qué es lo que hace esta máquina? No entiendo. Bueno, esta máquina de manufactura de comprimidos es adquirida principalmente desde Asia. De Asia la importan a Chile, y esta máquina, como podrán ver, es una máquina donde se ejerce la fuerza de la persona en la manivela y va produciendo entre 30 y 40 comprimidos por minuto. Como ustedes pueden ver acá en la parte de atrás, en este orificio que se muestra, ahí echan la sustancia ilícita en polvo, ya sea MDMA y distintas sustancias químicas, para darle forma, y finalmente con el cuño de esta máquina
como por ejemplo acá podemos ver puños de Minions, ¿cierto? Sí. O una piña, le dan la forma a este comprimido de éxtasis o de MDMA. Increíble. Subcomisario, esta máquina usted nos dice que la traen de Asia, pero ¿ustedes se habían topado alguna vez, habían visto en Chile una máquina o algo similar que te hiciera esa cantidad de pastillas por minuto? Mire, la verdad es que esta incautación es la primera incautación de una máquina de manufactura, bien digo, en instancia de que se iba a disponer para elaborar los comprimidos dentro de un laboratorio clandestino. Entonces se puede decir que es la primera incautación de una de estas máquinas dentro de un laboratorio de éxtasis. ¿Y se sabe cómo la entraron, justificándola como que fuera una máquina de qué? ¿Entró por aire, entró por mar? ¿Por dónde entró? ¿O las piezas separadas? Sí, eso es materia de investigación, pero normalmente la importan con estos servicios de courier. Ah, o sea, abiertamente, o sea, no hay problema con internar una máquina como esta. Exactamente, lo que pasa es que no es ilegal tener esta máquina. Claro. Lo que es contrario a la ley o al derecho es elaborar, fabricar estos comprimidos de MDMA o éxtasis. Exactamente. Ahora, sacaba bien la cuenta, si cada pastilla cuesta 10.000, como dijo la Connie, somos 400.000 pesos por minuto, es decir, 24 millones por hora. Fabricaban 24 millones por hora. Increíble. Entonces el negocio es multimillonario. Y si la máquina no hay problema en internarla, ¿qué es lo que les detiene para ponerse a fabricar este tipo de drogas aquí en Chile? ¿Por qué Valparaíso, subcomisario? ¿Por la temporada estival? ¿Porque llegan muchos turistas? ¿O tiene otra razón? Sí, principalmente, primero, porque el financista de esta operación de drogas tenía o radicaba su domicilio en la ciudad de Viña del Mar. Ya. Y seguidamente por este periodo estival, como dices tú, Eduardo, las vacaciones atraen a muchos turistas, muchas fiestas, y por lo mismo se incrementa la venta de este tipo de drogas como el éxtasis o el tusi. Exacto. El abogado Claudio Rojas lo quiere saludar, subcomisario. Hola, subcomisario, buenos días. Oiga, ¿sabe qué? Tengo una tremenda duda. Porque la máquina solamente sirve para compactar el polvo que sería ya el MDA o la droga en general. La pregunta del millón es, ¿qué diferencia hay en el ingreso o en la generación de este polvo o directamente en haber hecho la pastilla o traer la pastilla? Porque no entiendo para qué darse la lata a ellos de estar generando la pastilla. Sí, lo que pasa es que mundialmente se conoce más el comprimido, la pastilla de éxtasis, que el éxtasis en polvo. Asimismo, el MDMA es un componente químico, una sustancia química muy fuerte. Entonces, solamente se le echa miligramos o menos que eso en un comprimido para que tenga su efecto. Vale decir, si una persona inhala un polvo de MDMA puro, puede causar la muerte. Es por eso que estas personas elaboran y su presentación es en comprimido. A ver, subcomisario, esta máquina, específicamente, ¿qué tipo de elementos mezclaban para generar esta droga? ¿Se puede especificar? Bueno, específicamente no te lo puedo decir porque puede que una persona vea... Se nos ponga creativa. Y se dedique a hacerlo, pero principalmente la droga, ¿cierto?, que es controlada por el reglamento de la ley 20.000, es el MDMA. Perfecto. El componente psicoactivo de la droga. ¿Eso lo producen acá o eso también viene de afuera? Bueno, eso... principalmente lo traen desde afuera, del extranjero. La PDI, mediante la Brigada de Antinarcóticos de Aeropuerto, ha incautado grandes cantidades de MDMA en roca o en polvo. Mira, ok. Subcomisario, deme un segundo porque quiero tomar contacto con don Boris Dufo, el jefe de sección de análisis de drogas del Instituto de Salud Pública, que también está esperando para hacer soporte respecto de este decomiso y detención de personas. Boris, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tenemos ahí el contacto? Ahí lo veo, perfecto. ¿Cómo estás, Boris? Buen día. Hola, encantado.
Gusto saludarte nuevamente. Saludarlo, buenos días. Boris, un hombre de tremenda experiencia desde el mundo de la ciencia, nos puede contar un poco respecto de el consumo de este tipo de droga sintética, que es altamente dañino y que además, a partir de la pega que hizo la PDI ahí en Valparaíso, da cuenta de que esto ya no hay que dificultarse trayéndolo desde afuera, del extranjero, sino que se puede fabricar acá. Sí, correcto. Bueno, lo primero es felicitar, ¿no es cierto?, el trabajo investigativo de PDI que logró dar con esta banda y poder desarticularla. Entendemos también que es primera vez que aparece este tipo de máquinas comprimidoras en el país, así que es muy, muy relevante. De respecto de los efectos en el organismo y qué es lo que busca el usuario de este comprimido de éxtasis, lo primero, recordar que el éxtasis es el nombre coloquial, ¿no es cierto?, de una amplia gama de anfetaminas que se engloban dentro del nombre éxtasis. Sí. La más conocida, metilendioximetilanfetamina o MDMA, pero hay cerca de 300 sustancias que son susceptibles de ser englobadas en la categoría del éxtasis. Perfecto. Ahora bien, los efectos que provoca el éxtasis en el organismo, el MDMA, es básicamente una estimulación, ¿ya? Disminución de la sensación de cansancio, ¿no es cierto? Aumento de la energía, disminución del apetito, aumento, ¿no es cierto?, de la empatía o las ganas de estar en contacto con otro, y también el aumento de la libido. Y se dan algunos contextos bien especiales, sobre todo en fiestas electrónicas y en algunos otros temas donde buscan justamente estos efectos quienes consumen el éxtasis. Lamentablemente el éxtasis, como todas las drogas de abuso, no son seguros, ¿ya? Provocan un montón de efectos nocivos al organismo. Daños renales, daños hepáticos, y en casos de dosis muy altas, ¿no es cierto?, superiores a los 80 miligramos por comprimido, se puede provocar una deshidratación muy severa, un paro cardiorrespiratorio y, por supuesto, la muerte del sujeto si no es atendido a tiempo. Además, Boris, cuando esto se fabrica en una máquina tan rústica, me da la sensación como la hallada en Valparaíso, el riesgo de morir o de que te pase algo. Hablemos de contaminación cruzada. Es mucho más alto. O sea, claro, ahí no, eso no es un laboratorio en el que se está generando un medicamento. Son unos tipos que mezclan cosas y vamos haciendo droga sintética. Entonces, quizás, ¿qué se están metiendo, no? Sí, claro, es muy interesante lo que tú dices, porque nosotros hemos hecho un estudio del éxtasis en los últimos 3 años. Lo primero que podemos destacar del estudio es que ha aumentado de manera exponencial la incautación del éxtasis. Segundo, la cantidad de sustancias que le agregan a los comprimidos de éxtasis, que son tanto más peligrosos que el MDMA por sí solo. Sí. Hemos encontrado, por ejemplo, más del 50% de los comprimidos adulterados con cafeína, adulterados con ketamina. Recordad que la ketamina es un anestésico para caballos. Sí. ¿Ya? También hemos encontrado tramadol, que es sumamente tóxico y adictivo, paracetamol, otra serie de medicamentos veterinarios como la acepromacina, la silacina, que no tienen ningún uso en humanos y que provocan solamente efectos dañinos. Así que tener en cuenta que muchas veces quienes fabrican este éxtasis, ni siquiera ellos tienen conocimiento de qué están incorporando en las mismas comprimidos. ¿Y eso para un consumidor le es difícil detectarlo? Es imposible. Más que difícil, es prácticamente imposible. No sé si acá la cámara me sigue, podemos mostrar. Sí, claro. Ajá. ¿Sí? Ahí Sí, ven claro. ustedes, estos son comprimidos de éxtasis MDMA mezclados con cafeína. ¿Sí? Ya. ¿Lo logran ver? Sí, sí. Sí. Y estos que están acá son exactamente iguales, pero son una catinona, la N-etilpentilona, que provoca efectos totalmente distintos al MDMA. Pero entonces, a ver, Boris... Entonces el usuario no tiene cómo distinguir esto sin una prueba de laboratorio como la que realiza el Instituto de Salud Pública. Claro, se la ¿cómo lo toma. hacen? O sea, aquí no hay un consumo seguro, jamás. No. Bajo ningún punto de vista. No es bueno consumir Jamás. esto. Las drogas no O son sea, seguros desde ningún punto de vista. Exacto. No es que una haga bien y la otra haga mal. No son todas malas. Pero los jóvenes o quien consume esta droga, en el fondo se aferran a un dealer porque el consumo de la droga fue, entre comillas, para ellos positivo. O sea, como yo le compré a Juan Pérez y esa como que me hizo sentir bien y no me morí. Entonces le sigo comprando a Juan Pérez. ¿Así funciona? Yo creo que... Sí, claro, es una alternativa. Además, también lo distinguen por los logotipos de los comprimidos. Ya los comprimidos tienen ciertos signos que podrían identificar los comercializadores de este tipo de sustancias. Pero tú bien dijiste al inicio, esto no es una fábrica de medicamentos, por lo tanto, no te asegura ninguna uniformidad dentro de los lotes que se están produciendo. Exactamente. Por lo tanto, uno de estos comprimidos podría tener
50 miligramos, y así tú experimentar los efectos que tú buscas, que es la estimulación, la empatía, el aumento de la libido, pero otro de esos comprimidos puede tener, nosotros hemos encontrado hasta 350 miligramos, lo que supera largamente la dosis letal de MDMA. Increíble. Estamos aquí en el estudio también, Boris, subcomisario, con el perito criminalístico Greti Hoffman. Sí, claro. Mira, en realidad lo importante es un poco lo que hablamos de la contaminación cruzada. Finalmente esta máquina sirve para la droga que sea, para acuñar la droga que sea. ¿Y cuál es lo difícil? Que generalmente el contacto con el dealer que se hace es finalmente en la fiesta, es en el momento, es una cosa del momento. Entonces, ¿a quién le reclamáis después? Claro. ¿Qué hacemos después con una persona con sobredosis que no sabe qué es lo que está consumiendo finalmente? Porque no sabemos cuál es el cuño puede ser el mismo, como lo decía el Boris, claro. El cuño puede ser el mismo, pero el contenido jamás lo vamos a conocer. La descripción que hacía Boris de los efectos de esta droga, o sea, alegría, empatía, aumento de la libido. Oye, eres el más bacán de la tierra, o sea, eres el personaje número uno, pura alegría, pura emoción, energía, pero hay un efecto adverso o de bajada que es tremendamente duro. Es como que el cuerpo se sintiese vacío de emociones. ¿Nos podrías hacer una descripción, Boris, un poquito más científica de lo que pasa después con ese consumo? Claro, lo que tú dices, claro, por esta sobreestimulación de nuestro sistema nervioso central, bueno, en términos técnicos lo que hay es una hiperestimulación, ¿no es cierto? Un aumento muy grande de una serie de neurotransmisores, ¿no es cierto?, que salen de su nivel normal y después se produce una depresión o una bajada de esos niveles de neurotransmisores, produciendo una depresión, ¿no es cierto?, algunas veces crisis de angustia, ¿no es cierto?, crisis de pánico, en términos de cuando se deja de consumir. Pero también es importante hablar aquí de la intoxicación aguda por MDMA, que provoca una fuerte deshidratación, es tanto que es incluso a nivel cerebral. Por eso en muchas de estas fiestas incluso se vende el agua, ¿no es cierto?, a un precio que es mucho más elevado que lo que realmente vale el agua. Y además aumenta mucho la temperatura corporal, lo que se denomina un síndrome de hipertermia maligna, lo cual es mortal, y no todos los centros de asistencia pública tienen el antídoto para tratar esta hipertermia maligna, que es muy complejo tenerlo también. Entonces tenemos dos aspectos aquí a considerar: la intoxicación aguda a los pocos minutos o pocas horas de haber consumido este MDMA, con a lo mejor 300 miligramos por comprimido, y después de una intoxicación que no se provocó, un efecto a largo plazo crónico, ¿no es cierto?, de desapego, de desgano, como tú hablabas, producto de esa depresión, ¿no es cierto?, de neurotransmisores excitatorios de nuestro sistema nervioso. Boris, mucho acá se habla, claro, ahora estamos viendo la máquina, mucho hemos hablado quiénes son los consumidores, el efecto que hacen los consumidores, pero a mí me gustaría conocer quién es la persona que está detrás de quién está fabricando esto, porque algún conocimiento igual tiene que tener de los componentes, de cuánto se pone de cada uno. Entonces, ¿cómo es el perfil del que está, no el dealer, el que necesariamente el que la comercializa, sino el que la fabrica? Hemos visto en algunas series de televisión como algunos farmacéuticos tienen estos conocimientos. Entonces, es alguien que igual requiere ciertos estudios al respecto, ¿no? Bueno, esos son temas investigativos que los maneja perfectamente la PDI. Sin embargo, algún conocimiento de química básica debe haber para no cometer errores garrafales y producir accidentes. Ya, por lo tanto, algún tipo de entrenamiento deben tener en términos de química orgánica al menos, ¿sí? Si no, están siguiendo una receta. Pero es interesante porque muchas veces ni siquiera los dealers o los traficantes saben efectivamente qué están incorporando en cada una de las dosis. Ya nosotros hemos visto, y el estudio que hicimos de más de 100 unidades de comprimidos de éxtasis, de 100 casos distintos, de 100 digamos cadenas de custodias distintas, vimos una variabilidad entre cada comprimido que es notable. Claro. O sea, la pastilla A tiene 50 miligramos y la pastilla Z tiene 350 miligramos, claro, adulteradas con cafeína. Por ahí hablaron del TUSI, que es el 2C, que es un alucinógeno sumamente tóxico y potente, que tiene efectos totalmente distintos al éxtasis y que su acción también inicia mucho más lento, por lo tanto hay otro riesgo de intoxicación. Por lo tanto, aparte del cierto conocimiento para no producir accidentes en los laboratorios, entre comillas, de estas drogas, muchas veces quienes trafican no tienen la menor idea de qué están incorporando dentro y siguen simplemente instrucciones o una receta. Doctor, antiguamente, o en realidad, en mi realidad, cuando mi papá quería saber si yo había consumido algo en un carrete, me pedía alcohol. En nuestra época era alcohol. El hálito, para saber si yo había consumido alcohol.
Pero en estos casos es más complejo. Muchos papás y muchas mamás nos dicen siempre, pero yo no sé si viene con alguna droga o no. ¿Qué nos pasa? Tú nos decías que uno se pone empático, simpático, cariñoso, que aumenta la libido. Si tu hijo siempre es parco y llega de noche y te dice, mamá, te quiero mucho, un beso. Se tira en la cama a los papás. Se te tira en la cama a los papás, los abraza, claro, se pone dicharachero. Es un motivo como para poner, a ver qué pasó y cómo detectarlo. ¿Tenemos algún mecanismo como papás para saber si mi hijo ha consumido una droga sintética, Doc? Bueno, sí, lo que usted hablaba es relativamente cierto. Hay algunos signos y síntomas que te pueden indicar hacia cierto tipo de drogas. Ya es muy difícil poder determinar si consumió metanfetamina o metilendioximetilenfetamina o anfetamina. ¿Sí? Las anfetaminas en general provocan estimulación. ¿Sí? Estimulación, aumento de la cercanía con los demás, qué sé yo.